Insistentemente tenemos que pensar bien el origen de los problemas que tiene nuestro sistema político y a su vez pensar muy bien el modo en que desde las instituciones democráticas se enfrentan flagelos como el de la seguridad pública. Es en ese propósito que queremos conversar a esta hora de la mañana con la politóloga chilena, quien hasta hace poquito fue ministra de Justicia y Derechos Humanos y que es hoy por hoy la directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, que es esta organización intergubernamental que se dedica a fortalecer la democracia y sus instituciones en esta parte del mundo. Nos referimos a Marcela Ríos. Marcela, muy buenos días, gracias nuevamente por la posibilidad de poder conversar ahora en este nuevo rol. Hola Patricio, buenos días a todas y todos quienes nos escuchan. Buen lunes. Sí, pues buen lunes para ti también. A ver, parto por esto, que yo sé que tú lo sabías desde antes en tus responsabilidades, pero ahora quizás lo ves aún con más claridad, que es que muchas veces tenemos en Chile debates domésticos, por ejemplo, cuando se habla de la transformación del sistema político. A veces un poco como una suerte de checklist, ¿ah? Hagamos estas tres cosas, ¿no? Pero tú has planteado la necesidad, primero, de mirarlo de una manera más integral y segundo, en un contexto más regional, ¿no? ¿Qué podríamos Ujú. decir a priori sobre eso? Bueno, yo creo primero, Patricio, que me parece loable que se busque capturar alguna de las medidas que dejaron los procesos constituyentes con harto debate para hacer algunas reformas en algunos ámbitos necesarios para el país. En eso yo creo que nadie podría estar en contra, pero efectivamente, como tú lo planteas, hacer una reforma al sistema político siempre es un tema complejo, particularmente si se propone hacerlo en un año electoral, cuando todos los actores están en modo campaña. Y una de las cosas en las que yo he reiterado es que hacer reformas políticas requieren diagnósticos claros respecto a cuáles son los problemas. Tú no puedes hablar de remedios, de soluciones, sin tener claro qué problema quieres resolver. Y yo creo que gran parte de la discusión que hemos tenido en las últimas semanas, los últimos meses en Chile, tiene profundas distorsiones del diagnóstico. No hay un diagnóstico claro, no hay un diagnóstico profundo, no se habla fundamentalmente de la fragmentación del sistema de partidos, como entendiéndola como el número de partidos, como el único problema de la política de Chile. Yo creo que ahí radica el error. Efectivamente el sistema político tiene dificultades, un sistema de partidos que está debilitado y eso se expresa en el Congreso, pero disminuir mecánicamente el número de partidos ciertamente no resuelve los problemas de fondo, que tienen mucho más que ver con un sistema que ha perdido sus interconexiones con la sociedad y una sociedad que está desacoplada de la política y que por lo tanto no se resuelve solo con cambios normativos, digamos, mínimos, y tampoco resuelve los temas de funcionamiento en el Congreso, porque efectivamente yo creo que necesitamos buscar maneras de mejorar el funcionamiento del Congreso en términos de las bancadas y disminuir los incentivos en todo el sistema político para caudillos, caciques, para la individualización de la política. Nosotros necesitamos proyectos colectivos con más arraigo social, con más disciplina, con orgánicas partidarias que tengan posibilidad de ordenar en un sentido de coherencia, digamos, no de jerarquía y autoritarismo, sino que de poder tener propuestas comunes, programáticas, ideológicamente, y que eso haga más fácil la discusión basada en ideas y en programas y no solo en preferencias individuales. Sí, ahí Marcela, tú planteas dos cosas. Primero que hay experiencia internacional que nos demuestra que sistemas con un alto número de partidos, y no estoy hablando de otra parte, estoy hablando de la región, ¿no? Con alto número de partidos no significa necesariamente ni tiene por qué significar inestabilidad, eso es lo primero. Pero lo segundo, tú nos adviertes de que en últimas elecciones inclusive partidos que han promovido ideas populistas o antisistémicas
o que atentan contra los principios de la democracia y los derechos humanos no necesariamente son los partidos chicos, sino a veces partidos que tienen un alto nivel de votación y que habría que preguntarse si es el propósito fortalecer precisamente ese tipo de alternativas. ¿Cómo podríamos vincular estos dos argumentos que tú has planteado en relación con el debate que se está dando ahora en Chile? Sí, mira, primero, Patricio, decir que el tema de la fragmentación, o sea, el aumento en número de partidos, es un fenómeno en toda América Latina que viene paulatinamente creciendo de los 90. Entonces, no es un tema idiosincrático específico a Chile, es transversal de toda nuestra región. La forma en que mucho de lo, o sea, en que se ha contrastado de manera relativamente exitosa para dar gobernabilidad a los países es con gobiernos de alianza. En sistemas presidenciales tú tienes alianzas de partidos gobernando. Y eso en muchos países está funcionando bien, en otros menos, digamos, pero tiene que ver mucho con el sistema político. Y lo segundo, y entonces el tema de la fragmentación en sí mismo no es el problema. O sea, porque si tú tienes, como lo he planteado, partidos cohesionados, disciplinados, programáticos, no hay un problema en su funcionamiento. Tú puedes tener 10 partidos en el Congreso, o 12 partidos, 14 partidos. Pero si esos partidos son coherentes, todos sus integrantes de las bancadas votan igual, se toman, negocian de manera colectiva, no hay un problema de tener una gran cantidad de individuos votando de manera separada. Y entonces eso es esencial para la política. Acá la discusión tiene que ver con cómo generamos un conjunto, y por eso yo he enfatizado en la dimensión sistémica. Y la dimensión sistémica no se resuelve. ¿Y a qué me refiero con sistémica? La razón por la que tú tienes partidos débiles no es solo el tamaño de los distritos. Tiene mucha importancia el tipo de lista, que tengamos una lista abierta con distritos relativamente pequeños. También importa que los incentivos de financiamiento electoral vayan a los individuos y a los candidatos y no solo a los partidos. También importa que tenemos normas relativamente laxas para que compitan independientes, que muchos pueden estar de acuerdo con esas normas, pero esas normas permiten que tengamos una proporción muy importante en el Congreso de personas que no pertenecen a ningún partido, que fueron electas como independientes, personas que a veces van como independientes solas, sin ir en un pacto en una lista, como ocurre, por ejemplo, a menudo en Arica o en Punta Arenas, que son distritos con menores cantidad de votantes y que los independientes fuera de lista pueden ser electos, pero también independientes que son electos en una lista, que un partido les presta su plataforma y que se ven beneficiados por la cifra repartidora, y que una vez que llegan al Congreso se cambian de bancada o se cambian de bancada muchas veces. Entonces, Y nada de lo que como acabas de son... describir tiene que ver con la existencia de partidos chicos, po. Exactamente. Entonces, todas esas dinámicas no se van a resolver con un umbral, porque tú no resuelves esos problemas respecto de los independientes fuera de pacto, respecto de los independientes que están en la lista, pero que los partidos le ofrecen una plataforma y después se cambian de bancada, etcétera, digamos. O con personas, o con partidos que se dividen. O sea, tenemos partidos que eran un partido y que hoy día sus ex militantes pueden estar en 4 o 5 otras orgánicas. Nada de eso se resuelve con un umbral, ninguno de esos problemas. Marcela, hay un tema que por lo menos desde el ejercicio del periodismo, pero yo diría que la ciudadanía también lo advierte, y que tiendo a pensar que es uno de los problemas más serios y que no necesariamente se están tratando, ¿no? Que es la imposibilidad de cumplir los programas. Lo voy a decir así bien resumidamente, porque a propósito de los dos debates constitucionales que hemos tenido, se han dicho cosas como: no, lo que pasa es que Chile tiene una tradición de un sistema presidencial, por lo tanto, pensar otras alternativas atenta contra su naturaleza y así sucesivamente. Pero bueno, lo que ha ocurrido en algunos de los últimos gobiernos, me atrevería a decir que en la mayoría, es que el mismo día que concurrimos a darle la mayoría a un presidente, le damos minoría parlamentaria.
Y uno podría decir, hay una incoherencia ideológica en el votante o lo que sea, pero es algo que el sistema no termina por corregir. Entonces, un gobierno que gana para cumplir un programa y que tiene un Congreso en minoría, termina por no cumplir su programa, ¿no? Y al final del periodo se alimenta esta percepción de que los problemas no se resuelven. Tú bien conoces nuestro sistema político y buena parte de los grandes problemas que tenemos son leyes que nunca terminan por votarse y por aprobarse, ¿no? Como está ocurriendo ahora nuevamente. ¿Cómo ves ese nudo, que es un nudo bien delicado para efectos de que la ciudadanía sienta que lo que se le promete se le cumpla? El contrato social de la democracia, quiero decir. Sí, este es un problema recurrente en América Latina y el Caribe. Ha sido en las últimas décadas una de las fuentes de la pérdida de confianza en las instituciones y en la política, en la medida que durante las campañas se hacen una gran cantidad de propuestas y que una vez llegado al gobierno, yo diría por dos razones, en algunos casos tal como tú manifiestas, Patricio, esto se funda en que presidentes no tienen mayoría y lo que vemos es que casi la mitad o menos de la mitad de los presidentes en la última década en toda la región cuentan con mayoría en el Congreso. O sea, en la mitad de los gobiernos no tienen esas mayorías en el Congreso y tienen, por lo tanto, que legislar a partir de alianzas y negociaciones con la oposición. Entonces, ese es un problema. Pero otro problema también ha sido que los gobiernos, incluso teniendo mayorías, proponen algo y una vez en el gobierno eh, se dan cuenta que no es posible porque no tienen los recursos, porque la solución que estaban proponiendo era una solución inapropiada. Entonces, también ahí hay una falta, digamos, de coherencia que hace mucho daño a la política. Yo creo que es importante que la política vaya adecuándose a las circunstancias, ¿no? Evaluar las condiciones, la correlación de fuerza, los recursos. La política no es estática y tampoco uno puede pensar que un programa se puede llevar adelante a rajatabla y cuando cambian las circunstancias de manera significativa, digamos. Es posible que, pero eso tiene que tener unos ciertos parámetros y si queremos seguir y si queremos recuperar, digamos, la confianza de las personas en las instituciones, se tienen que cumplir por lo menos las grandes ideas, las grandes propuestas para que tenga sentido la alternancia, para que tenga sentido la diferencia entre distintos programas de gobierno, porque si los gobiernos llegan al poder y terminan haciendo lo mismo todos, una parte esencial de la competencia política se debilita. Entonces, efectivamente, ahí necesitamos buscar fórmulas institucionales y también políticas. Y aquí quizás yo creo que el tema central, yo creo que respecto a la reforma política, las élites políticas y un grupo quizás pequeño de analistas está buscando soluciones mágicas a problemas muy complejos. Entonces, el sistema político se venía deteriorando desde hace mucho tiempo. En parte, el estallido social de 2019 es respuesta a una desacople, desconfianza, falta de conexión entre la política y las élites y la ciudadanía. Y por lo tanto, entender esas razones de fondo, que muchas veces son políticas, ideológicas, de relación entre élites y sociedad que ha sido diagnosticada por distintos estudios y actores en el país, no se resuelve con medidas mecánicas. Ujú. Entonces, a mí lo que me preocupa es que hay una oferta de solución a un problema complejo, multidimensional, con una aspirina, ¿no? O sea, estamos tratando de enfrentar un problema que tiene dimensiones institucionales, pero que tiene muchas otras dimensiones estructurales de fondo, con una solución mágica que además no se hace cargo de ninguno de los problemas de fondo, no se hace cargo de por qué los partidos están perdiendo la relación con la sociedad y no tienen una raigambre, por qué los partidos tienen tan débiles sustento programático, por qué no logran construir orgánicas ideológicamente robustas y ponerle un umbral al sistema pensando que eso va a resolver todos esos problemas, no es solo un error técnico, porque el umbral no es
no es la forma en que se resuelve el número de partidos, sino que también es nuevamente una falsa promesa para resolver un problema que es mucho más de fondo. Sí. Bueno, Marcela, hubiéramos querido abrir, pero esto para tratarlo bien nos demora varios minutos, así que mejor te contrapropongo una segunda entrevista para ver todo el tema de la relación entre seguridad ciudadana, democracia, porque bueno, son tiempos un poco delicados, ¿ah? Mientras estamos teniendo esta entrevista, se está votando en contra de un artículo que haga explícita la prohibición de la tortura en los procedimientos policiales, el retorno de la justicia militar. Quizás un titular sobre eso para cerrar la entrevista, Marcela, y luego hacemos una nueva para sumergirnos en este asunto ya más detalladamente. Sí, no, este tema es extremadamente grave, Patricio. Yo creo que es un retroceso civilizatorio, lo dijo el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas en la semana pasada cuando estuvo en Santiago. Yo creo que muchos actores, Amnistía Internacional, el Instituto de Derechos Humanos, todos han planteado, digamos, lo regresivo, además eh, poco fundado en evidencia que es esta medida, es una medida de punitivismo y populismo penal que haría retroceder al país en estándares internacionales y generaría una desigualdad ante la ley y además nuestro país tiene larga historia de lo que ha significado que la justicia civil se haga cargo de casos que involucran a civiles. Impunidad, falta de transparencia, obstáculos al debido proceso. No podemos volver a esa pesada y oscura herencia de la dictadura. Necesitamos seguir fortaleciendo nuestro sistema de justicia para dar seguridad a todas las personas que sus casos van a ser juzgados con debido proceso y con igualdad ante la ley. Así que esperar que el Congreso recapacite en este camino y que no tengamos un retroceso de esta naturaleza. Marcela Ríos, directora para América Latina y el Caribe y Vía Internacional, muchas gracias por esta conversación. No, Que tengas una gracias a súper buena ustedes, buena semana. semana para todos. Gracias, Marcela. Ahí estaba Marcela Ríos, politóloga, en este cargo que le permite tener una mirada más panorámica de los fenómenos de la democracia regionales. Nos está advirtiendo algunas cuestiones sobre el debate sobre la reforma al sistema político. A tener cuidado con eso porque hay que hacer un buen diagnóstico para luego corresponderlo con buenas soluciones. Y es eso lo que nos está diciendo Marcela que no estaría ocurriendo en el caso de la discusión chilena. 8:33.